un tema del cual nos une el mismo sueño y la misma ilusión de crear debates que dignifiquen la vida de los seres humanos y los niños. Y sobre todo, la oportunidad de compartir grandes disertaciones con ustedes. A mediados del siglo XVII, el licenciado Antonio León Pinelo, peruano, escribió el libro titulado El paraíso en el Nuevo Mundo, en el cual demostraba en 2 volúmenes trufados de citas bíblicas y referencias históricas, filosóficas, mitológicas y lingüísticas, que aquel celeste territorio donde comenzó el acontecer humano se encontraba en el aura de la conciencia y más precisamente en las inmediaciones del corazón y del alma, idealizando una vida mejor. Por su parte, el historiador Raúl Porras Barrenechea, peruano también, recogió el voluminoso infolio que dormía en el sueño triste de los libros no nacidos y lo publicó en la Biblioteca Real de Madrid en 1943, con un profundo estudio en el que pasa factura a la tenaz predilección de los cronistas e historiadores de humanidades por proveer en el dominio propio y descubierto por el ser humano una tierra de maravillas, de nobleza, donde se materializaban los sueños y las esperanzas de una humanidad unida y los personajes ficticios más hermosos y llenos de amor y dulzura en el corazón. Estimados colegas de Latinoamérica, mi intención no es solo repetir lo que dicen las convenciones internacionales adoptadas por unanimidad, sino hacer reflexiones y sobre todo desafíos que nos lleven a formar una convicción más profunda de que tenemos que trabajar juntos de la mano para construir un concepto de sociedad más aurora y más profunda para todos. En esta interpelación, la primera pregunta que debemos hacernos todos es ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de derechos y atribuciones esenciales reconocidas por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para hacer efectiva la idea de dignidad de todas las personas, lo que permite una existencia más humana desde diversos ámbitos relacionados entre sí, como son el ámbito individual, social, económico, político y cultural, y que son aquellos imprescindibles para poder conducir una vida digna y auténticamente humana, y a la vez constituyen el elemento fundamental de un Estado constitucional democrático de derechos, como es el Ecuador y como son muchos países de América Latina. En esta definición, cabe resaltar que los derechos humanos lo que protegen es la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, debemos pensar en los principios filosóficos, incluso teológicos, que fueron la base de la construcción de los distintos postulados que tienen los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Porque es ahí donde debemos entender que todo lo que hace, incluso el derecho internacional, es solo instrumental, porque lo que es un fin es el ser humano en sí mismo, con su dignidad y su condición humana. Como antecedente histórico a nivel mundial, podemos citar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de la Revolución Francesa, que proclamó los primeros derechos individuales y fundamentales del ser humano: liberté, igualité y fraternité. 2 siglos después de la Segunda Guerra Mundial, la primera vez que se reconoció en un documento jurídico el concepto de dignidad humana fue en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, misma que dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de hombres y de mujeres,
a crear condiciones bajo las cuales se puedan mantener la justicia y el respeto recíproco entre los seres humanos y elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de libertad humana. Y con tales finalidades, aprendamos todos a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos hermanos. Y aprendamos a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Acto seguido, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que en su preámbulo manifiesta que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Y 6 meses después de ese entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los artículos 1 y 2, reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados, sin distinción alguna, por razones de sexo, género, color de piel, raza, identidad, posición económica o cualquier otra condición que menoscabe o anule sus derechos. En consecuencia, los derechos humanos o son universales o no lo son. Y la universalidad significa que todo ser humano posee una serie de derechos con independencia del país en que haya nacido o habite, porque ese es el verdadero sentido de la humanidad. Y la universalidad hace énfasis en que la cuestión de los derechos humanos no es solamente una cuestión de cada estado, sino de una comunidad internacional de seres humanos. Pero lastimosamente, aquellos derechos humanos que se declararon universales e inalienables en el siglo XX se diluyen frecuentemente ante la amenaza inminente de la violencia, la inseguridad y el delito, porque la realidad todavía está muy por debajo de nuestros sueños. Pero la idea mítica de la realidad no se aparta jamás de esa ilusión solidaria, libertaria, utópica, que iba a conciliar por fin esos ideales que a veces parecen tan difíciles de juntar cuando hablamos de igualdad, justicia y dignidad, que eufemísticamente soñamos todos y con los que tejemos el puente que llamamos unidad y del cual todos formamos parte de ese tejido social. En la actualidad, hay varios autores, como Boaventura de Sousa Santos, que sostienen que existe una globalización del derecho. Globalización del derecho, entendida porque aparecen 3 sistemas regionales de protección de derechos humanos en el mundo. Por eso, nosotros hablamos de 3 ordenamientos jurídicos de protección de derechos humanos, a saber, primero, tenemos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, o llamado Pacto de San José de Costa Rica, que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, conjuntamente también tenemos un sistema europeo de derechos humanos, que se denomina la Gran Corte Europea de Derechos Humanos, que nace con la Convención de Roma de 1950. Y tercero, la otra corte que tenemos actualmente es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que nace con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1989. Todas ellas forman parte del corpus juris de protección de los derechos humanos a nivel mundial y resultan iluminadoras de la conciencia para tratar de comprender el contenido del derecho humano en cuestión y propiciar el acercamiento a la doctrina especializada en humanidades, a la luz del pensamiento
y sobre la base internacional de los derechos humanos. En nuestro ámbito de estudio, nos interesa hablar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos nace con la Declaración de Chapultepec de 1945 y después, poco a poco, va naciendo la necesidad de la protección de una garantía de derechos humanos. Así, con la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, aparece un sistema dual, comisión y corte, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes pronunciamientos. Por ejemplo, Almonas y Arellano versus Chile. Por ejemplo, Javier García Montiel versus México. Empiezan o comienzan a hacer que haya un principio que se llama el principio de la adecuación normativa, donde los estándares que pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen un sistema de pautas interpretativas, pero pautas interpretativas que establecen un efecto alrededor, privilegiándose guardián no solamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino un guardián de las constituciones nacionales de cada país. A esto se le denomina la teoría muy importante en el siglo XX, denominada el ius comuni latinoamericano. ¿Pero qué significa el ius comune latinoamericano? Significa desaparecer las fronteras de los estados y entender un estándar de protección máxima de los derechos humanos en el mundo entero. Y entender ese sistema de protección de derechos humanos no solamente como una garantía final al cumplimiento a la altura de los derechos humanos, sino entender esa garantía extendida a todos los países miembros, con lo cual se suma la necesidad de la protección de una garantía máxima de los derechos humanos. A esto, en la resolución de sentencias, supervisión de cumplimiento, voto razonado del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, un académico por excelencia y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la página 55 y párrafos 55 y 56, establece lo que actualmente se denomina el Corpus Juris Interamericano, res interpretata y res judicata internacional. Res interpretata consolida las interpretaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de estas diferentes 4 situaciones: casos contenciosos, resolución de los casos contenciosos, mecanismos de supervisión de sentencias y opiniones consultivas. Y la res judicata, que establece en ese fundamento, establece algo muy importante, que es la cosa juzgada internacional. En cuanto a los derechos que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que actualmente es la piedra angular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en América Latina. En el artículo 1 señala que los estados parte de esta convención se comprometen a respetar todos los derechos y garantías reconocidas en la presente convención, y también se comprometen a proteger y asegurar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Entre los hitos más importantes a nivel internacional, podemos mencionar que el siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en el trabajo,
y en educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación, y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías sociales tienen unos derechos que también deben ser respetados. Entre estos derechos humanos tenemos el derecho a la vida, pero el derecho a la vida ya no es solamente el derecho a la vida biológica, sino el derecho a la vida social y el proyecto de vida. Tenemos el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, el derecho a la familia, el derecho al desarrollo y el derecho a la felicidad humana. Todos ellos concebidos dentro del más amplio concepto del derecho a la dignidad humana. La dignidad entendida como aquella excelencia o encumbramiento correlativos al ser humano, a tal grado de interioridad que le permiten al sujeto activo manifestarse como autónomo, que sustenta su valoración personal intrínseca y que se apoya fundamentalmente en sí mismo. A más de estos derechos humanos, también tenemos principios universales, y es en esta convicción que en la justiciabilidad de los derechos tenemos varios principios fundamentales, a saber, como el principio de acceso a la justicia, los indubios, como el indubio pro reo, el indubio pro operario. También tenemos el principio a la presunción de inocencia, el principio del doble conforme, el principio del interés superior del niño, el principio de interseccionalidad, etcétera. En cuanto al principio de interseccionalidad, este enfoque identifica y valora las condiciones en las que viven los seres humanos y los niños. Entre sus componentes tenemos al género, discapacidad, interculturalidad, movilidad humana, generacional, posición social, nivel de instrucción, origen étnico, diferencia social, económica, política, ya sea individual o colectiva, permanente o transitoria, que se adecúa a sus realidades y que es objeto de discriminación múltiple y es simultánea a la violencia que se ejerce sobre ellos. Y cómo estos factores estructurales, institucionales, interpersonales e individuales le hicieron más o menos vulnerable a la violencia o a la injusticia. ¿Por qué? Porque acarrea deshumanización, es decir, el otro no es igual a mí. Por eso, justamente tenemos toda esta base doctrinaria, jurídica, judicial, que nos va a dar la idea de cómo aterrizar estos derechos humanos en la práctica. Todos estos derechos y todos estos principios son obligaciones ius cogens en el derecho internacional y erga omnes. Esto significa que aplica para todos y que es inderogable. Es decir, nosotros no podemos desconocer esos principios porque existen elementos fundamentales que el derecho internacional público ha establecido sobre las diversas formas que se puede ejercer discriminación, violencia y no igualdad contra los seres humanos y los niños. Un concepto mucho más amplio en términos de desarrollo y de dignidad humana. En este punto, cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no protege los derechos humanos, porque los estados son quienes deben protegerlos. Lo que la Corte hace es judicializar los casos cuando esos derechos han sido violados. Y lo que hace es establecer la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida, a la integridad, a la igualdad, a la familia
a la niñez, etcétera. Es decir, los derechos humanos se construyen a golpe de sentencias vinculadas a la internacionalización de los derechos humanos. Para que los derechos humanos se materialicen en la práctica, en el derecho cotidiano, en la interacción de las personas con las normas jurídicas y directamente en la interacción con sus vidas. Todo este pluralismo jurídico y toda esta interlegalidad tienen una racionalidad un poco distinta de la que se va generando de la propia naturaleza de las masculinidades y las feminidades juntas, porque surge justamente esa visualización dentro de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, que todos los estados debieran proteger. Por ejemplo, en congruencia con este panorama internacional, las 3 cortes de justicia más importantes del mundo, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, todos los días conocen y resuelven delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, etcétera, lo cual es el reflejo de sociedades profundamente atravesadas por conflictividad social y violencia humana. En consonancia con esa perspectiva, en ese diálogo de saberes entre las 3 cortes regionales de derechos humanos más importantes del mundo y sus desafíos, con distintas características, pero con una misma problemática en común: la violencia, la injusticia y el delito como una tarea jurisdiccional, que a su vez son los pilares que sustentan nuestras civilizaciones. Y debería tomarse como una decisión cuasi jurisdiccional que las Cortes de Justicia hacen al respecto, porque tiene una trascendencia totalmente distinta y desde los desarrollos que se van a hacer cada día, siendo una interpretación menos abstracta, en una estructura más abierta, más allá de un caso concreto. Incluso en la importancia que tiene el Ius Cogens a nivel internacional, por esta jerarquía y por ese reconocimiento esencial que se hace. Uno podría citar a las Naciones Unidas en el texto de la paz perfecta, y es ahí donde aparece la jurisdictio y la humanización del derecho internacional, orientado a racionalizar al ser humano, entendiendo que el derecho penal es la última ratio y la universalidad tiene mucho que ver con la condición social para poder comprender los derechos humanos y el ejercicio sobre ellos. Y eso tiene mucho que ver con la dulzura y la invisibilidad de esos derechos, porque al final del día todos ellos tienen que ver con el mismo quehacer. Es decir, tienen que ver más con la racionalidad humana que con los tratados internacionales que hagan los estados. Que pase de ser un principio de jurisdicción universal a ser un principio de humanidad universal. Porque si no es así, tampoco se van a poder resolver todos los casos a través del sistema interamericano de derechos humanos. Porque cuando nosotros hablamos de el derecho a la administración de justicia, al acceso a la administración de justicia como un derecho humano, no se refiere solamente a la judicialización de esos derechos, sino a su protección integral, donde vale la pena preguntarse, ¿es importante la justiciabilidad o no es importante la justiciabilidad? ¿Hace que sea un derecho humano no justiciable o sí lo sea? La justicia es una garantía y una institución necesaria, o en esos casos permanece la vulneración del derecho. O hay una continuidad de la vulneración del derecho, como para poder tomar una decisión, o para poder tomar una postura inequívoca frente a la fundamentación del derecho, la justicia y la condición humana. Estas 4 interrogantes son aspectos que no tienen que ver solo con soluciones jurisprudenciales,
sino con profundos cambios sociales y familiares que emergen de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, que enlaza diversas agendas de los pueblos de América Latina y que denuncia aquellas injusticias que los seres humanos y sus hijos suelen sufrir en el diario vivir, porque son los estados los que deben recoger el sentir de las personas para la toma de decisiones en un contexto ideal y ser un éxito como el sistema europeo. Porque el derecho penal no es más que una ficción, es más la responsabilidad que nosotros tenemos de su cumplimiento en el aura de la conciencia y en lo más profundo del corazón. Por esta razón, en muchos aspectos, este diplomado es una brillante síntesis de su pensamiento, construido desde el sentir y desde el querer. Pero Jurisconsultos LATAM no solo va a universalizar la vida, sino que va a naturalizar el valor propio de los seres humanos, de las mujeres y de los hombres, de la familia y de la sociedad, ya sea por razón o por pusilanimidad, hasta alcanzar ese nuevo ser humano que había alcanzado los más grandes logros en la historia de la humanidad, hasta saber que ese corazón había que reivindicarlo con orgullo, pero que había que reivindicarlo sobre todo frente a lo que tenía como adversario, la vida de cada uno de nosotros, que es lo que vemos en el espejo todos los días, hasta llegar a comprender que hay más mundo dentro de nosotros de lo que pensábamos, hasta no quedar en deuda consigo mismo y encontrar en nuestro corazón 1000 razones para soñar y seguir soñando con un mundo mejor. Por su parte, las universidades, porque estamos aquí en un ámbito académico también, deben dar cuenta de esa horizontalidad, de esa profundidad y esa complejidad en la riqueza de los abordajes, en la amplitud de las temáticas y en las lindas voces que se puedan escuchar sobre estos humanismos y a través de paneles de científicos poder llegar a diversos auditorios del mundo entero. Por lo tanto, esta doble visión teórica y práctica no se quede solo en meros postulados, sino de manifiesto y profundo contraste con esa tendencia generalmente compartida por los lingüistas y los juristas, y que expuestos ambos a toda esa riqueza, a toda esa diversidad y a toda esa pluralidad de conocimientos, comprendamos todos la noción subyacente de significado central de la interpretación jurídica de los derechos humanos en el siglo XXI. Finalmente, tenemos dos instrumentos internacionales más que son la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en septiembre del año 2000 en la ciudad de Nueva York, en la Cumbre del Milenio, en la cual se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio. En ese sentido, la geografía humana fue un campo de discusión interdisciplinario, transdisciplinario e inclusive transacadémico, que reflexiona y discute los 8 objetivos de desarrollo del milenio en relación a esa dualidad, derechos humanos y desarrollo humano, que los 192 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015 para afrontar y poner remedio a los grandes problemas de la humanidad. Y para terminar, tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en septiembre del 2015 por las Naciones Unidas y a la vez constituye el instrumento mundial más reciente e importante en el mundo entero. Incorpora el objetivo específico número 16, relativo a promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. El acceso a la justicia como aquel mecanismo por el cual sociedades profundamente desiguales desde el punto de vista económico y social encuentran refugio y protección a sus derechos humanos fundamentales en el quehacer jurídico de la justicia ordinaria. Porque es ahí
donde se protegen los derechos humanos de las personas, porque es ahí donde la función judicial se convierte realmente en un refugio para las víctimas de la desigualdad de derechos, garantizando que la administración de justicia incorpore en su quehacer cotidiano la comprensión del derecho a una vida libre de violencia como fundamental. Y en cuanto al objetivo de alcanzar la paz, todavía nos falta un largo camino por recorrer. Si en el mundo no hay paz, es porque nos hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro. Como decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Debemos pugnar porque el ser humano piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer de este mundo una morada de paz y tranquilidad para todos, donde reine la buena voluntad y la concordia, y hacer una convivencia justa, cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Hemos avanzado más en las leyes y la jurisprudencia que en los valores que iluminan la vida. Esos que con el pasar del tiempo se han cosificado y han perdido su valor. Si eso nos pasa, es porque la civilización humana no ha sabido interpretar los sueños y las esperanzas de una humanidad unida. Aunque las ficciones del derecho recorren profundamente el conocimiento humano, en ellas casi siempre está ausente la condición humana de carne y hueso. Aunque en ese mundo diplomático e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y hermosos, así como una prosa elegante de los más altos juristas, por lo general, la realidad está cargada de sentido humano y de una enorme capacidad de sugerencia, porque es ahí donde nuestros caminos se cruzan, porque es ahí donde mi conciencia puede hablar. En ese sentido, hay una gran diferencia entre el intelectual que viene de la periferia, de la América Latina profunda, que cree que puede cambiar la realidad a partir de ese escepticismo, que en el caso de la mayoría de los países desarrollados, donde una gran mayoría de intelectuales simplemente se niegan a asumir porque descreen de ella, pero por lo menos hay un contacto con la vida diaria, con la historia haciéndose. Por ejemplo, en el siglo XX, el tratadista italiano Francesco Carrara, en su obra titulada Programa de Derecho Criminal, parte general, publicada en 1956, define al delito como la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad ciudadana, que nace de un acto extremo del hombre, moralmente imputable, socialmente dañoso y penalmente punible, cuya comisión final enerva la concepción misma del delito. El resultado dañoso, peligroso, criminoso, ya sea individual o social, causado a las personas o a los bienes. De la misma manera, en el siglo XXI, en el año 2011, el profesor emérito Eugenio Raúl Zaffaroni publicó el libro titulado La palabra de los muertos, donde se preguntó implícitamente, ¿de dónde viene este mundo nuestro, cada vez menos nuestro? Lo cual hizo que el aire nos fuera irrespirable. Zaffaroni hizo esto no para enseñarnos a vivir, sino a no morir, que es distinto, tratándonos de dar una lección que nunca aprendimos. O aprendemos a seguir con el problema de vivir y morir juntos en una tierra herida, o aprendemos a favorecer un tipo de pensamiento crítico
que otorgará los medios eficaces para construir futuros más visibles. Esto es la utopía de una nueva alianza entre especies que se organizan entre sí para revitalizar un planeta devastado por la violencia, la injusticia y la desigualdad. O como dice mi conciencia, o somos solidarios y nuestra vida se transforma en un mensaje de amor para con los demás, o somos apenas un testimonio que va a quedar grabado en un mensaje de un pizarrón, la luz de los sueños, la ilusión de las causas profundas. En realidad, no era una forma de contener la violencia social o de enfrentarse a las injusticias y a los atropellos que los seres humanos suelen sufrir en el diario vivir. En realidad, era una forma de crear sociedades más humanas o menos inhumanas. Y aunque al final del día eso no fuera tan fácil de lograrlo, de alguna manera algo quedaba, la ilusión y la esperanza de haber sentido realmente la vida y el ser por dentro, como una manera de humanizar las relaciones humanas y como una manera de darle a la sociedad una fórmula para la coexistencia en la diversidad humana y en la ilusión utópica de creer que se podía igualar a todos los miembros de la sociedad dentro de un esquema moral único, sin ejercer la coerción ni la sanción desde el punto de vista imaginario. El pensar que podemos vivir en una sociedad perfecta y homogénea es una de las mayores utopías que puede tener el ser humano. Es algo que solo lo podemos ver en el sueño más profundo de nuestro corazón. Pero sí debemos aprender a convivir en medio de las diferencias y discrepancias, respetando siempre las garantías elementales, el derecho ajeno, la voluntad de la ley y las justas exigencias del bien común, dándonos de esta manera una visión tan coherente y tan totalizadora de la vida que no podemos llegar a comprender jamás. Cuando sabemos que nosotros somos parte de esa vida que está continuamente haciéndose, deshaciéndose, rehaciéndose, hasta llegar a comprender la vida a cabalidad, pero en mejores condiciones. Y el hecho de que el presente y el futuro son sentimientos que podríamos amortiguar si logramos cambiar nuestra historia del pasado. Y si tenemos el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más antiguas que están en el fondo de la historia de la humanidad. Es una utopía que camina y va generando los caminos para poder desarrollar la vida de una manera mejor, donde es importante tener en cuenta el mapa de la humanidad en conjunto, no solamente pensar en nuestra vida, sino ir más allá de nuestros corazones. Y eso tiene mucho que ver con la espiritualidad y con la ética de la vida, para poder alcanzar relaciones más justas y saludables entre los seres humanos, porque en eso prevalecerá siempre una nobleza. Porque podemos saber en teoría todo el código penal, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los protocolos de atención a víctimas y testigos. Podemos saber todo lo que tenemos que hacer, pero si no nos tocamos la vida hacia adentro, si no nos replanteamos la vida como seres humanos, las cosas no van a cambiar por sí solas, porque la verdadera solución no está en el ius puniendi, porque la verdadera solución está en la conciencia y en el corazón de las personas. Y a través de esos conceptos, hacerles saber a América Latina y al mundo que hay otras formas de pensamiento y convivencia. Pues la sociedad que tendremos será la sociedad que seamos capaces de lograr, primeramente en la familia y en el corazón de las personas. Y aunque a veces parece que ya sabemos tanto, el saber que vivimos en un planeta que existe hace más de 65,000 millones de años nos hace humildes. Muchas generaciones han pasado
de nosotros. Simplemente debemos aprender a confiar, a convivir, a coexistir con fe y esperanza, con bondad y dulzura en el corazón, sabiendo que nunca vamos a poder tocar el cielo con las manos. Pero ese es el humilde mensaje que quería transmitirles desde mi conciencia y desde mi corazón. Lo demás todavía lo sigo aprendiendo para no olvidar quiénes somos, quiénes debemos ser. Muchas gracias. Hasta ahí mi intervención. En este momento se abre el debate para las preguntas y respuestas, por favor. Estimado doctor, muy buenas noches. En Facebook tenemos la pregunta de otro que se llama Diego. Nos consulta si los derechos humanos son un requisito para lograr una vida digna. Los derechos humanos son la base fundamental del ser humano, no solamente por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y yéndonos al pasado con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos humanos tienen una naturaleza intrínseca per se, por la propia naturaleza del ser humano, por el solo hecho de haber nacido. Son derechos naturales, consustanciales, inalienables al ser humano. Entonces tienen esa condición de perseguir el concepto de dignidad humana en todos sus sentidos, en el más amplio concepto del derecho a la dignidad humana que el ser humano puede alcanzar. Y por consiguiente, si hablamos de dignidad humana, también tenemos el derecho a una vida digna, a una vida con dignidad y justicia, donde se materialicen todos esos deseos, esos derechos, esas aspiraciones, esas ilusiones del ser humano, tanto de manera individual como colectiva, tanto de una manera conjunta, para que todos podamos construir un concepto de sociedad con dignidad y justicia. Hasta ahí mi respuesta, gracias. Tengo bastantes felicitaciones, excelente ponencia, les ha llamado mucho a la reflexión. Más que nada agradecimientos desde Bolivia, también tenemos acá. Excelente instrucción sobre lo que son derechos, ponencia, excelentes. Nos ha invitado obviamente a la disertación, a la reflexión. Ese es el factor común con casi todos. Alex Ortiz nos consulta, doctor, según su criterio, ¿el Estado cumple con la garantía de respeto a los derechos humanos de los ecuatorianos? En teoría sí, en la práctica la realidad todavía está muy por debajo de nuestros sueños. En el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, dice que el más alto deber del Estado es cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar los derechos humanos. Si eso se cumpliera, otra sería la realidad de los seres humanos, porque en consonancia con el artículo 11 de la Constitución, tenemos el artículo 66 de la misma Constitución, que establece todos los derechos de las personas, comenzando
por el numeral 1, el derecho a la inviolabilidad de la vida, y el numeral 2, el derecho a la vida digna, que establece toda clase de derechos y garantías, inclusive el derecho a la recreación, al ocio, y antes de ello los derechos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación. Si solamente se cumpliera ese artículo, otra sería la realidad de los seres humanos y de los ecuatorianos, como es la pregunta. Entonces, debemos trabajar en mecanismos conjuntos entre todos los poderes del Estado, en todas las autoridades a nivel nacional y seccional, porque se hagan efectivos esos derechos, que no queden simplemente en meros postulados, sino que se traduzcan a la vida, a la realidad de los seres humanos y a la propia conciencia de los ecuatorianos, de que en conjunto podamos tener una conciencia social de que se cumplen los derechos humanos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras realidades, donde todos los derechos humanos sean garantizados dentro de un concepto más amplio. Ese sería el fin, el argumento, la base la tenemos. Debemos trabajar juntos por construir que los derechos humanos sean una realidad y no un simple sueño. Hasta ahí mi respuesta, gracias. Nos pregunta también José Raúl por Facebook. Buenas noches, estimado doctor. Muy buena ponencia, muchas gracias. La pregunta es, en la actualidad, ¿qué mecanismo se debería aplicar por parte del gobierno para garantizar el libre goce de los derechos humanos de las personas? El principal mecanismo que tenemos para aplicar son los estándares internacionales de derechos humanos. Todo ese andamiaje jurídico internacional que sobrepasa el ámbito nacional al ámbito supranacional, donde ya sabemos que tenemos constitución y leyes secundarias, y sobre ellas tenemos los tratados internacionales de derechos humanos que hacen mayor la efectiva protección de los derechos humanos. Entonces, tenemos que aterrizar esos conceptos en la práctica, en el diario vivir, para que se traduzcan en derechos humanos, a la salud, al trabajo, a la educación, a una vida digna, el derecho al desarrollo y finalmente nos conduzca a la felicidad humana. Entonces, desde su pregunta y desde el ámbito de mi respuesta, el mejor camino, el mejor mecanismo que tenemos para cumplir los derechos humanos es someternos a los estándares internacionales de derechos humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y de 1948, y también los mecanismos de las Naciones Unidas, y a través de ellos cumplir esos procesos que hagan realidad los derechos humanos en la práctica. Y siempre estamos controlados cuando hay una denuncia, cuando hay una recomendación internacional. No dejan esos derechos de saltar a la luz, porque en realidad no se cumplen al 100%. Entonces tenemos ese mecanismo, la internacionalización de los derechos humanos para que se puedan asegurar en la práctica esa efectividad de los derechos humanos en la vida y en la realidad de los ecuatorianos. Hasta ahí mi respuesta, gracias. De momento, solamente, como decía, excelentes ponencias, muchos buenos deseos, saludos desde Bolivia, desde Ecuador también. Parece que no hay más preguntas, ha quedado bastante claro. Tenemos aquí a Alex Ortiz. Para poder cumplir y garantizar los derechos humanos, sería bueno aplicar mediante los planes de trabajo de las futuras autoridades que esté impreso en estos planes, cumplir dentro de las competencias que tengan cada nivel de gobierno. Eso sería dar un paso firme y aterrizado en territorio. De ahí preguntas, realmente no tenemos más. Efectivamente, tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir,
donde también se establecen y se consolidan estos derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, para ofrecer respuestas jurídicas, normativas y de política pública, debemos tener en cuenta la realidad pasada, actual y futura de la vida de los seres humanos, bajo el prisma de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales que nos accionan a todos. El día que tengamos igualdad social y justicia humana, ese será el día en que los seres humanos puedan vivir sin temor a la violencia o a la injusticia. Pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. Por lo pronto, no podemos hablar de un mundo inclusivo o igualitario, porque sabemos que sin igualdad no hay desarrollo sostenible. Sin igualdad no podemos hablar de democracia. Sin igualdad no se cumplirá la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque sabemos que sin desarrollo sostenible, porque también sabemos que no se puede hablar de desarrollo sostenible mientras se le siga negando a la mitad de la población su dignidad, sus derechos, mientras la mitad de la población siga sufriendo violencia e injusticia por el hecho de ser humano. Es soñar en grande, no es soñar en grande, simplemente se trata de avanzar hacia una sociedad más decente, más justa, más democrática, una sociedad o avanzar a una sociedad donde en definitiva el ser humano sea respetado al 100% desde este sueño, desde esta ilusión. Muchas gracias. María Rosa tiene la palabra. No se le escucha, María Pérez, no se le escucha. No, no se le escucha. Listo, doctor. Extendiéndole también, como todas las personas que hemos estado pendientes en esta ponencia, extendiéndole nuestros agradecimientos por charla tan magistral que nos ha invitado a la reflexión. Damos por terminada esta ponencia desde Ecuador y las personas aquí presentes le damos las gracias por haber estado y compartido sus conocimientos con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente, una nueva oportunidad con nosotros para conversar sobre otro tipo de temas. En todo caso, muchísimas gracias. Tengan todos una buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, estimados Gracias. realizadores, al Gracias. ponente y a todos los participantes. Muchas Muchas gracias, estimado doctor. Gracias. Un gusto. Gracias. Muy buenas noches. Muchas Que descansen. gracias. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Gracias.